La casa era vieja, pero tenía algo que me atrajo desde el primer momento. Quizás fue el precio, que era demasiado bueno para dejarlo pasar, o tal vez la idea de tener un espacio propio después de años viviendo en apartamentos diminutos. No lo sé. Lo que sí recuerdo es que, cuando crucé el umbral por primera vez, sentí una extraña mezcla de emoción y algo más. Algo que no podía describir. El sótano fue lo primero que llamó mi atención. Era enorme, con paredes de piedra y un olor a humedad que se aferraba al aire como si fuera parte de él. Las escaleras crujían con cada paso, y la luz tenue de la bombilla colgante proyectaba sombras que parecían moverse por su cuenta. No me gustaba estar allí, pero era el lugar perfecto para guardar las cajas de mudanza. Así que, con un poco de esfuerzo, logré acomodar todo y cerrar la puerta, prometiéndome a mí mismo que no bajaría más de lo necesario. La primera noche fue tranquila. Me senté en la sala, con una taza de café en la mano, mirando las cajas apiladas y pensando en todo lo que tenía que hacer. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido del viento golpeando las ventanas. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de irme a dormir, lo escuché. Era un susurro, bajo, constante, como si alguien estuviera hablando en voz baja desde el sótano. Me quedé quieto, con la taza a medio camino entre la mesa y mis labios, tratando de entender de dónde venía. El sonido duró unos segundos y luego se detuvo. Respiré hondo, convenciéndome de que era solo mi imaginación. Después de todo, estaba cansado. La casa era vieja y los ruidos extraños eran de esperarse. Me fui a la cama, pero no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar ese susurro en mi mente. Lo atribuí al estrés de la mudanza y me prometí que al día siguiente todo sería diferente. Pero no lo fue. Algo había comenzado y no tenía idea de lo que se avecinaba. Al día siguiente, me desperté con la esperanza de que todo había sido un mal sueño. El sol entraba por las ventanas, iluminando las cajas que aún no había desempacado, y por un momento me sentí tranquilo. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Esa noche, el susurro regresó. Esta vez era más claro, más insistente. Estaba sentado en la sala, tratando de concentrarme en un libro, cuando el sonido comenzó a filtrarse desde el sótano. Era como si alguien estuviera justo debajo de mis pies, murmurando algo que no podía entender. Me quedé quieto, con el libro en las manos, escuchando. El sonido no paraba. Subía y bajaba de volumen, como si estuviera jugando conmigo. Decidí que no podía ignorarlo. Bajé las escaleras hacia el sótano, con una linterna en la mano. La luz temblaba mientras avanzaba, iluminando las paredes de piedra y las cajas apiladas en las esquinas. El susurro parecía venir de todas partes, pero cuando me detenía para escuchar, se desvanecía. Recorrí cada rincón, revisé detrás de las cajas, incluso golpeé las paredes, pero no encontré nada. Solo el eco de mis propios pasos y el sonido de mi respiración, que se hacía más pesada con cada minuto que pasaba. Regresé a la sala, frustrado y confundido. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Era posible que el estrés de la mudanza me estuviera jugando una mala pasada? Me senté en el sofá, con la linterna aún en la mano, y traté de calmarme. Pero el susurro no se detuvo. Continuó toda la noche, interrumpiendo mis pensamientos y robándome el sueño. A la mañana siguiente, llamé a un amigo para contarle lo que estaba pasando. Él se rió y me dijo que las casas viejas siempre tienen ruidos extraños. Son solo las tuberías o el viento, me aseguró. Sus palabras me dieron un poco de alivio, pero en el fondo sabía que no era así. El susurro no sonaba como tuberías o viento, sonaba como una voz. Esa noche, el susurro fue aún más fuerte. Ya no era un murmullo distante, sino algo claro, algo que parecía estar justo a mi lado. Me tapé los oídos, pero el sonido se colaba en mi mente, como si estuviera dentro de mi cabeza. No podía ignorarlo, no podía escapar de él. Fue entonces cuando supe que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así, con ese sonido persiguiéndome noche tras noche.
Decidí que, al día siguiente, volvería al sótano. Esta vez, no me detendría hasta encontrar la fuente del susurro, sin importar lo que fuera. Al día siguiente, me desperté con una determinación que no había sentido antes. El susurro había sido más intenso que nunca esa noche, y ya no podía ignorarlo. Tomé un martillo que encontré en una de las cajas y bajé al sótano, decidido a encontrar respuestas. El aire estaba frío y pesado, como si el sótano respirara conmigo. La linterna iluminaba las paredes de piedra, y el susurro parecía guiarme hacia un rincón en particular. Me acerqué a una de las paredes, donde el sonido era más fuerte. Coloqué la mano sobre la piedra y sentí un ligero temblor, como si algo estuviera vibrando detrás de ella. Sin pensarlo 2 veces, comencé a golpear la pared con el martillo. Cada golpe resonaba en el sótano y el susurro se hacía más claro, más urgente. Finalmente, una de las piedras cedió y detrás de ella había un pequeño hueco. Dentro, encontré un objeto cubierto de polvo y telarañas. Lo saqué con cuidado y me di cuenta de que era un diario viejo. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, y la tinta se había desvanecido en algunos lugares. Lo abrí con precaución, y las primeras entradas hablaban de la construcción de la casa. El autor, cuyo nombre no pude distinguir, describía cómo había comprado el terreno y construido la casa con sus propias manos. Pero a medida que avanzaba en las páginas, el tono del diario cambió. El autor comenzó a hablar de algo que había encontrado en el sótano durante la construcción. Algo que no podía explicar. Decía que, por las noches, escuchaba susurros que venían de las paredes, como si algo estuviera tratando de comunicarse con él. Al principio lo ignoró, pero luego los susurros se volvieron más claros, más amenazantes. En una de las últimas entradas, el autor escribió: "He intentado sellarlo. He puesto piedras y cemento, pero no estoy seguro de que sea suficiente. No lo escuches. No importa lo que diga. No lo escuches". Esas palabras me helaron la sangre. Cerré el diario y lo dejé en el hueco, tapando la pared de nuevo con las piedras. Subí las escaleras lo más rápido que pude, cerrando la puerta del sótano detrás de mí. Esa noche, el susurro no paró. Era más fuerte que nunca, y ahora parecía estar enojado, como si supiera que había descubierto su secreto. Me senté en la sala, preguntándome qué hacer. ¿Debía seguir las advertencias del autor y no escuchar? ¿O debía intentar entender lo que el susurro quería decir? No lo sabía, pero una cosa era clara. Algo estaba en el sótano, y no descansaría hasta que yo lo escuchara. No podía seguir así. El susurro no me dejaba dormir. No me dejaba pensar. Era como si algo se hubiera apoderado de mi mente, y no había forma de escapar de él. Decidí que necesitaba ayuda, pero no sabía a quién acudir. No podía llamar a la policía para decirles que escuchaba voces en mi sótano. Tampoco podía contárselo a mis amigos porque seguramente pensarían que estaba perdiendo la cordura. Entonces, recordé algo que había leído en el diario. El autor había mencionado que había intentado sellar algo en el sótano. Tal vez necesitaba hacer lo mismo. Fue entonces cuando se me ocurrió llamar a un sacerdote. No soy una persona particularmente religiosa, pero en ese momento estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Busqué en internet y encontré el número de una iglesia cercana. Cuando llamé, un hombre de voz calmada contestó al otro lado. Le expliqué mi situación lo mejor que pude, sin sonar como un loco. Para mi sorpresa, no se rió ni colgó. En cambio, me dijo que vendría a la casa esa misma tarde. El sacerdote llegó puntual. Era un hombre mayor, de pelo gris y ojos amables. Lo invité a pasar y le mostré el sótano. Mientras bajábamos las escaleras, el susurro comenzó de nuevo, pero esta vez era más débil, como si estuviera intentando esconderse. El sacerdote no pareció notarlo. Recorrió el sótano con una vela en la mano, murmurando oraciones en latín. Luego,
Sacó un frasco de agua bendita y roció las paredes, especialmente en el rincón donde había encontrado el diario. Por un momento, el susurro se detuvo. El silencio fue tan repentino que casi me mareé. El sacerdote me sonrió y me dijo que todo estaría bien. A veces, las casas viejas retienen energías del pasado, me explicó, pero con la bendición, esas energías deberían desaparecer. Le di las gracias y lo acompañé a la puerta, sintiendo un alivio que no había experimentado en semanas. Pero en cuanto el sacerdote se fue, el susurro regresó. Esta vez no era un murmullo, sino una risa burlona, como si algo se estuviera riendo de mí. Me senté en la sala, con las manos temblando, y me di cuenta de que no había escapatoria. El sacerdote no había podido ayudarme. El susurro no era algo que pudiera ser bendecido o sellado. Era algo más, algo que no entendía y que no podía controlar. Esa noche, el susurro fue más fuerte que nunca. Ya no era solo un sonido, sino una presencia. Sentí que algo me observaba desde las sombras, algo que sabía que yo estaba escuchando. No podía ignorarlo, no podía huir de él. Y lo peor de todo era que, en el fondo, sabía que el susurro no pararía hasta que yo hiciera lo que quería. El susurro ya no era solo un sonido, era una presencia constante, una fuerza que llenaba cada rincón de la casa. No podía comer, no podía dormir, no podía pensar en nada más. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz, susurrando mi nombre, llamándome hacia el sótano. Sabía que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Una noche, no pude resistirlo más. El susurro era tan fuerte que sentí que mi cabeza iba a explotar. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo tan rápido que casi no podía respirar, y bajé las escaleras hacia el sótano. No llevaba la linterna esta vez, no la necesitaba. El susurro me guiaba, como si supiera exactamente a dónde debía ir. Cuando llegué al sótano, el sonido se detuvo. El silencio era aún más aterrador que el susurro. Me acerqué a la pared donde había encontrado el diario y coloqué la mano sobre la piedra. Estaba fría, pero sentí un ligero temblor, como si algo estuviera vivo detrás de ella. Tomé el martillo que había dejado en el suelo y comencé a golpear la pared, una y otra vez, hasta que las piedras comenzaron a ceder. Cuando el hueco quedó expuesto, me detuve. Allí estaba el diario, justo donde lo había dejado. Pero esta vez había algo más. Un objeto pequeño y oscuro, que no había notado antes. Lo tomé con cuidado y lo examiné bajo la tenue luz que entraba por la ventana del sótano. Era una llave vieja, oxidada, con un diseño intrincado que no reconocía. El susurro regresó, pero esta vez no era una voz. Era una orden. «Ábrelo», decía. No sé cómo lo supe, pero entendí que la llave abría algo que estaba escondido en la casa. Me sentí atraído hacia ella, como si una fuerza invisible me estuviera guiando. Subí las escaleras, con la llave en la mano, y comencé a buscar. Revisé cada puerta, cada armario, cada rincón, hasta que finalmente encontré lo que buscaba. En el pasillo, en una sección de la pared cubierta por un papel de pared viejo y desgastado, noté una pequeña protuberancia. Rasgué el papel con cuidado y descubrí una puerta diminuta, casi invisible a simple vista. La llave encajó perfectamente en la cerradura y con un giro suave, la puerta se abrió. Dentro había un túnel estrecho y oscuro que descendía hacia lo desconocido. El susurro venía de allí, más claro que nunca, como si me estuviera llamando. Me quedé parado en la entrada, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que si entraba, no habría vuelta atrás, pero también sabía que, si no lo hacía, el susurro nunca se detendría. Respiré hondo, tomé la linterna que había dejado en el pasillo y di un paso hacia el túnel. No sé qué hay al final, no sé si alguna vez regresaré, pero una cosa es segura: el susurro no me dejará en paz hasta que descubra la verdad. Y esta vez, estoy decidido a escucharlo.